Hoy vamos a hablar un poco sobre las crisis de los actores positivos del reino. Las crisis de los actores positivos del reino. Actores positivos nos estamos refiriendo a aquellos que hacen las cosas bien. Es decir, que son aportantes positivos. Un aportante negativo es aquel que en el reino divide y resta. ¿Está claro? Es decir, no aporta a la extensión del reino. Me llamó la atención a alguien que dijo, ahí y están los actores mixtos, es decir, y tomaba como ejemplo a un Aarón, el hermano de Moisés, que ante ciertas circunstancias actuó bien y ante la presión de un pueblo actuó mal. ¿Está claro? Entonces allí pues lo consideró como un actor mixto. Pero aquí hablemos de algo referente a lo que he sentido en mi corazón considerar crisis de los actores positivos del reino, y para ello lo invito, por favor, Evangelio según San Juan, capítulo 1. Algo de esto compartimos ayer en el retiro. Vamos a leer del versículo 19 al 34. Dice la palabra del Señor: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Como siempre, acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo estamos delante de ti, Señor, con acción de gracias por concedernos el privilegio de un nuevo amanecer, Señor, de ser testigos de tu providencia, de tu asistencia, de la vida que nos ha regalado, Señor. Siempre te expresamos, te hemos alabado, te hemos adorado, cánticos, melodías, proclamaciones, danzas. Y sabemos, Señor, que cuando lo hacemos de corazón, tú te complaces. Te rogamos que siga siendo tu Espíritu Santo, que nos siga guiando en todo. Señor, envía tu palabra, la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría. Esa palabra, Señor, que
cuando tú la envías, no regresa vacía, sino que sana, libera, restaura. Esa, Señor, la que tú hiciste una realidad en Jesucristo nuestro Señor. Sé propicio en confirmar con señales, Señor, que respaldan la cercanía de tu reino en medio de tu pueblo, para la honra y la gloria y la alabanza de tu nombre. Líbranos de vanaglorias, líbranos de toda altivez y de todo argumento que se levante en contra del conocimiento tuyo, Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos algo de la vida de Juan el Bautista, ¿no? Primo de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Elizabeth, ¿no? Cuando María estaba embarazada, fue allá donde Elizabeth ya estaba con unos meses más de embarazos, y hubo una manifestación allí, ¿no? Que la mamá de Juan el Bautista pues percibió lo que había en el vientre de María, lo que realmente, quién estaba en el vientre de María. ¿Por qué? Porque hubo una reacción de Juan, él siendo bebé. Y dice la Escritura que Juan fue lleno del Espíritu Santo desde estando en el vientre de su mamá. Es algo glorioso, ¿no? De ser testigo de ello. Pues yo me imagino que las mamás que están aquí deben decir: oye, me gustaría ser Elizabeth, o me gustaría ser María. Y, bueno, en otra oportunidad vamos a tocar ese tipo de personajes, ¿no? Para que nos demos cuenta de que ninguno de ellos pasó en el andar de esta vida sin tener unas crisis, a pesar de ser un instrumento para que el reino de Dios se acercara. Todos sin excepción, los actores positivos del reino de Dios pasan por unas crisis, sin excepción, sin excepción. Y Juan pues fue alguien que no vivió en palacios, no comía, no se alimentaba de allá de cosas, no vestía allá de manera, no andaba por el desierto. Pero había algo en la cual él recibe un mensaje, y siendo lleno del Espíritu Santo, hubo un gran avivamiento en toda Judea y todos los alrededores, de tal manera que la gente se desbordaba, salía de la ciudad al desierto a escuchar a Juan. Era tanto el toque de Dios en Juan que las personas se sentían convencidas por el Espíritu Santo de que eran pecadoras, y le pedían a Juan que los bautizara en agua, porque es como el acto público de que nos hemos arrepentido, ¿no? Que hemos dejado ya una vida que no es grata delante del Señor, y tenemos ya pues lavado. El Señor nos limpia, nos restaura, y tenemos una nueva vida, ¿no? En Cristo Jesús. Por eso es que acostumbramos, cuando se dan las condiciones, ¿no? En una piscina, en un bautisterio, que cuando vamos a bautizar, tomamos a la persona, lo inclinamos un poco, sumergida, y levantamos. Acostumbramos a hacer eso, ¿no? Dice: es un acto público en que ya morí a la vida pasada, y en Cristo Jesús he renacido a la esencia de Él. Así lo hacemos cuando las condiciones se dan. O si no, pues la persona se inclina, se arrodilla un poco, flexiona las piernas, y se puede hacer de esa manera, como algunas veces lo hemos hecho, porque es un acto de fe, en una habitación de una clínica en la cual hubo alguien que ya había sentido en su corazón que iba a partir con el Señor, y pidió que se le bautizara. Allá fuimos, asistimos, cogimos un poco de agua, la rociamos. Hacía días no se sentaba, se sentó en la cama, habló a todos los familiares, porque todos los familiares estaban presentes en ese momento, su esposo y sus hijos y todos. Eso fue en una mañana, y en la tarde partió con el Señor, pero dejó testimonio. Dejó el testimonio de qué, de querer hacerlo, ¿no? De que ya era una nueva persona
y que dejaba el mensaje de amor, de reconciliación para con el Señor. Juan tenía esa gracia, esa unción. Y por eso Juan el Bautista, ¿no? Amado. Y eso la gente se volcaba, era un gran avivamiento, y nosotros no encontramos ningún registro de que Juan haya hecho un milagro de sanidad. No aparece. No aparece que Juan haya hecho que se levantara un cojo, que resucitara a alguien. No aparece, pero tenía una unción de que la gente se sentía con una convicción de su pecado que llevabas: yo necesito ser perdonado por Dios. Y esa es una manifestación pública, ¿no? ¿Qué debemos hacernos? Arrepentidos. ¿Qué debemos hacer? Y eso creó un gran conflicto por una identificación. Creó un conflicto entre los líderes religiosos, entre los fariseos, que tenían unas tradiciones que iban en contra de la verdadera palabra del Señor. Pero eran los líderes religiosos de la época: fariseos, saduceos, escribanos, todos unos que tenían unas diferencias doctrinales uno del otro, ¿no? Y envían a preguntarle: ¿quién eres? O en otras palabras, ¿quién te crees tú quién eres? Juan no utilizó esa expresión: ¿no sabes quién soy yo? No hizo eso. ¿De acuerdo? No. Y él dijo: ¿eres tú el Cristo? Le preguntaron: ¿eres tú el ungido? Recuerde que Cristo es el término griego para ungido, ¿no? O sea, aquel capacitado por Dios para el acercamiento del reino. Dice: yo no soy el ungido. Era ungido, sí. Dice: pero yo no soy quien tiene esa dignidad. Yo no soy el Mesías. Yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Solo soy la voz de uno que clama en el desierto: arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado. Esa fue la respuesta. Pero le decían: pero ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el ungido? No, yo no soy. Yo solamente he dado testimonio de que yo bautizo en agua, pero hay alguien que bautiza en el Espíritu, y ese es antes de mí, pero que venía después de mí, y está entre vosotros. ¿Usted se puede imaginar que ha podido producir eso? Yo no lo conozco, no, pero ya lo vi. ¿Por qué? Porque vi las señales que el que me envió a mí a predicar me dijo: a quien veas que desciende el Espíritu Santo sobre él y reposa sobre él, ese es el ungido. Y yo lo vi. Y por eso, cuando vio al Señor Jesús que se acercó a él, a el acto del bautismo, dice que vio que el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado de aquí, del mundo. Y ahí hubo como especie de... Entonces se puede imaginar a alguien que tiene tal reconocimiento de quién es Cristo, de quién es Él, de la supremacía del Señor, de la superioridad del Señor, y viene el Señor a decirle: bautízame. No, eso no lo aceptó él. No. Tú tienes que bautizarme a mí. Tú eres mayor que yo. Pero como el Señor Jesús vino a identificarse con nosotros y a mostrarnos el camino, y que nosotros nos constituyéramos en sus discípulos, le dijo: hazlo. Es necesario que cumplamos toda justicia. Y ahí se involucró el Señor: haz lo que te corresponde a ti hacer, lo que te encomendaron hacer, y yo hago lo que me corresponde hacer. Fue cuando Juan aceptó. Amados hermanos, mire esto, recuerde esto, y lo hemos expresado muchas veces. El Señor Jesús fue tentado a no actuar justamente basado en el plan perfecto de Dios, incluso por personas muy cercanas, llenas del Espíritu Santo.
Porque lo que dijo Juan era verdad. Y de gran peso, ¿cierto que sí? Pero si el Señor Jesús no tenía el discernimiento y el conocimiento, hubiese caído en el error de esa intervención. Recuerden también como en el caso de Simón Pedro, ¿no? Señor, que no vayas tú a padecer. No. Entonces es necesario que nosotros tengamos el conocimiento de qué realmente son las cosas, de qué es lo que corresponde, cuál es la esencia del reino, y por eso estamos compartiendo ello. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando suceden cosas que tienen que suceder, no tenemos una respuesta coherente con el asunto, entonces crea una crisis interna. Una crisis interna. Recuerde que las circunstancias son externas, ¿no? Por ejemplo, el Señor dijo: en el mundo tendréis ¿qué cosa? Él no vino la primera vez a quitar las aflicciones del mundo. Él no vino a eso. Porque si hubiese venido no tuviésemos aflicciones. Él no vino a quitar las aflicciones. Lo que dijo es: en el mundo tendréis aflicción. Como alguien puede decir: Señor, pero quítame las aflicciones. Yo no vine a eso primero. Vine a que aprendas a confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Y si tú estás en mí, vas a vencer ante las aflicciones. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que las circunstancias que nos rodean, si no tenemos la concepción de Dios, va a crear una crisis interna. Las crisis son internas. ¿Está claro? Recuerde eso. Vamos, hay un incendio y se destruyen varias casas. Hay alguien que puede decir: me acabé, y se desploma y le reclama a Dios, que no hay otro que puede decir: el Señor lo permitió, yo no sé ni para qué, pero el que me dio la primera vez me seguirá dando. Yo confío en el Señor. ¿Sí ve la diferencia? Primero esa circunstancia le creó una crisis interna. El otro lo está animando ¿a qué? A confiar más en el Señor, a creer en Dios. Entonces depende, las crisis son internas. Y ahora usted pregunta: ¿y qué pasó con Juan? No es que hubo una crisis con Juan. Resulta que Juan, haciendo la voluntad perfecta del Señor y diciendo las cosas tal cual como son, empezó a redarguir en gran manera al rey que tenía una relación indebida, y lo pusieron preso. Y los días pasaban. Y estaba en la cárcel. ¿Sí o no? Pensemos eso. Si yo le preparé el camino al Señor y yo lo identifiqué, ¿qué pasa? Yo sé lo que está escrito, que Él vino a dar libertad a los cautivos. Yo ahora estoy cautivo. ¿Por qué no ha intervenido? ¿O no es Él? ¿Está claro? ¿O yo me equivoqué? No es Él. Vámonos al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, del versículo 18 en adelante. Ya usted conoce esta historia, estos textos, ¿no? Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermos y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que
habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas tú, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mire eso. Había un conflicto, ¿no? Había una crisis, tanto en Juan como en sus discípulos, como en los discípulos de Juan. Estaba preso, están pasando los días, no ha venido. Y yo sé lo que está escrito de él en el libro de Isaías. En el libro de Isaías hay unas menciones, ¿no? En Isaías 35 y en el 61 hace una referencia de el hacer lo que venía a ser el Cristo o el Mesías en hebreo. Cristo es griego y Mesías en hebreo, que significa el ungido, el capacitado para hacerlo. Y cuando le preguntan: ¿eres tú? El Señor empieza a hacer las señales de reino. Los ciegos empezaron a ver. Sanó a ciegos, a sordos, a cojos, resucitó muertos. Esos discípulos vieron esos testimonios. Vayan y díganle lo que ven. Usted se puede imaginar, cuando regresaron, nos mandó a decir esto. Y Juan puede decir: sí, pero y yo sigo aquí. Mire cómo ha podido venir aún más la crisis. Y él mismo dijo que yo soy él mismo dijo, les dijo a ustedes que yo soy quien fui enviado para prepararle camino a él. ¿Sí o no? ¿Por qué no viene a liberarme? Hay momentos, y Juan puede decir: toda mi vida la he dedicado, la he apartado para el Señor. No he hecho otra cosa sino dedicar mi vida a servirle a Él. Y mira dónde estoy. Ya sabemos cómo terminó, ¿no? Decapitado por un capricho. De pronto ha podido venirle a Juan el pensamiento: si hubiera cerrado la boca, si no me hubiese puesto a decir las cosas, no estuviese metido en este lío. ¿Sí o no? ¿Cuántos nos hemos arrepentido alguna vez de lo que hemos dicho? Y si me diera la oportunidad Dios de regresar el tiempo, yo estuviese, mira, ni hubiese ido a la reunión, porque preciso abrí la boca cuando no tenía que abrirla. Y se formó tremendo rollo, y ahora estoy metido en tremendo lío. ¿Por qué? Por mi bocota. ¿Cierto? Sucede muchas veces. Amados hermanos, hay contextos, hay circunstancias que crean crisis. Yo he aprendido que, por ejemplo, en los funerales se ven expresiones, manifestaciones: muere un familiar, un ser querido. Es muy común que haya expresiones que son que mire, si Dios escuchara todo eso y interviniera en ese momento, muchos de nosotros estuviéramos fritos. Y bueno, son experiencias personales, pero también lo podemos decir basados en los testimonios bíblicos. Mire, tenga por cierto que cuando murió Lázaro,
en el funeral y el Señor no había llegado, tenga por cierto que no faltaría aquel que le dijo a Marta: ¿y tú qué te afanabas tanto atendiéndolo en casa? ¿Tú qué te afanabas sirviéndole a él y a sus discípulos? Tú que a veces ni siquiera estuviste a sus pies escuchándole las enseñanzas porque eres de las que quieres que todo quede bien. Y cuando el Señor venía, tú te afanabas por atenderlo bien. Y cuando tu hermano, míralo dónde está, allí, ya está listo, ya lo vamos a llevar al sepulcro, estaba enfermo, le mandaste a decir que estaba enfermo y no vino. No faltaría aquel que le dijera eso, ¿sí o no? Usted se puede imaginar la crisis que ha podido venir a la mente de Marta y María. Claro, lo primero que pensaron es: si hubiese estado aquí, si hubiese venido, mi hermanito no hubiese muerto, mi único hermanito, nuestro hermanito. Ese tipo de cosas pasan. Pero lo que a veces no entendemos es que todo tiene un propósito. Porque el Señor lo que estaba preparando en el caso de Marta y María y Lázaro era mostrar con hechos de que Él es verdaderamente la resurrección, que Él es la vida, que no era una teoría. Amados hermanos, escúchenme bien lo que les voy a decir y no se lo olviden, más bien a recordar. En este mundo es que somos entrenados, somos evaluados a ver si calificamos para lo que viene en la eternidad. Recuerden que el Señor, y son los principios del reino, que muchas veces no lo consideramos como tal: el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pongo. Hace parte del principio del reino, ¿o no? El que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pongo. El que no me es fiel en lo poco, no lo pondré en lo mucho. Ustedes me han escuchado muchas veces, ¿no? El que no es fiel en lo que no es de él, tampoco será fiel en lo que es de él. ¿Han escuchado esa enseñanza del Señor? Ojo, el que no es fiel en lo que no es de él, no califica para ser fiel en lo que es de él. ¿Cómo se interpreta eso? Pues muchas veces lo hemos dicho. Vamos a hablar en el contexto actual y la eternidad. Dice el Señor: nada de lo que tienes aquí es tuyo. Nada. Nada te pertenece. ¿O no? Nada. Siempre se lo he dicho, amada iglesia: cuando nos vayamos de este mundo, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo vinimos? ¿O no? Alguien dice: yo tengo tantas propiedades. ¿Y qué? Deguste de lo que tiene ahora, pero administrelo bien. ¿Está claro? Y no trate de adquirir cosas para su vanagloria. Trate de adquirir cosas, viva lo más cómodo posible, pero que eso contribuya para la extensión del reino. ¿Está claro? Que si usted tiene una casa, una buena cama, donde usted puede tener un aire acondicionado o lo que sea, y usted descansa allí, pues que ese descanso, cuando usted cobre fuerzas, que las fuerzas sean pues aportadas en la extensión del reino. Es decir, que seamos actores positivos en todo lo que nos encomienda. ¿Por qué? Porque Dios está permitiendo que tengamos eso. Amén, amada iglesia. Fíjese, por ejemplo, ¿cuántos de los que estamos aquí hubiésemos estado en una escuela dominical del Señor en que cuál aire acondicionado? ¿Sí o no? ¿Usted sabe lo que es estar en un auditorio a 5,000 personas? Alguien puede pensar: no, pastor, 5,000 personas, mire, compramos esto, cabemos como 3,000 personas. Digo, sí, claro que sí. Pero ten por cierto que si no le ponemos aire acondicionado, todo esto no viene. Y resulta que el Señor muchas veces predicaba, ¿y en qué? En el sol.
se montaba en la barca o no. Mire, nosotros tenemos unos privilegios impresionantes. Y en estos días le escuché a alguien que estuvimos ministrando en otra iglesia, y esa persona, cuando estaba allá, había un chillido en la consola, en lo que estaba allí, y no sé qué, y el sonido no estaba muy bien. Entonces esa persona dijo: gracias por lo que el Señor nos ha dado en ICCD. ¿Sí o no? Miren, son prácticas personales. A mí me gusta orar al final con una adoración, pero yo eso no lo aprendí del Señor Jesús. Eso es algo personal, porque el Señor, cuando iba a hacer un milagro, no le decía a Gerson, el piano, o a Daniel, el piano en violines. ¿Lo hacía el Señor? No. ¿Sí o no? No. Y muchas veces nosotros decimos: es que si no escucho la melodía no siento. No, nada de eso. Siento que sí, pero hay cosas, hay paradigmas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que impiden, y a veces crean unas crisis, ¿sí o no? Con unas concepciones. Ayer en la mañana estaba diciendo que vine en sandalias, y estuve en una iglesia predicando en sandalias. El pastor con sandalias, digo, sí. ¿Y por qué? Porque 2 meses y medio he estado desobedeciendo al médico. ¿Qué te dijo? Que tengo un hongo en un dedo, y me dijo: no utilices zapatos cerrados. Y aquí estoy con el hongo todavía. Entonces he decidido no utilizar zapatos cerrados. Pero ¿saben ustedes por qué no lo usaba? Digo, porque eso muchos lo van a ver mal. No sé si me estoy explicando. El pastor con sandalias. Y yo casi abrazo a alguien que me dijo: si el Señor andaba en sandalias. Oiga, es verdad. Pero es que se usaba así en esa época, ¿sí o no? En esa época sí, no lo vi. Y ahora que termine de predicar, usted me va a encontrar allá con la sandalia puesta. Porque apenas termine de predicar, me quito los zapatos y me pongo las sandalias. ¿Por qué? Porque yo soy los que digo: obedezca al médico. Amén. Si el médico le encomienda algo y usted ora: voy a ir al médico, y el médico le dice algo, obedezca lo que el médico dijo. ¿Por qué? Porque si no lo obedecemos nos puede crear una crisis. Hay cosas que el Señor ya nos proveyó a nosotros, ¿está claro? Para evitarnos unas complicaciones. Una vez estaba donde un médico, un joven todavía, un médico joven todavía. Y bueno, ustedes saben que hay señores que ya tienen más de 80 años y ellos están por encima de todo, ¿no? Esa señora salió del consultorio y el médico me está atendiendo, y ese señor entró así, sin pedir permiso ni nada. Esos señores que ya no tienen que decirle nada a nadie, hay que atenderlo. Entonces le decía: doctor, entonces, ¿qué es lo que tengo que tomar? Me dijo: ya se lo escribí. Ahí está. Ya se lo escribí, mire. Ah, bueno. Entonces viene y me dice el médico: mírelo, vea. Mírelo. Hace un año vino. Tenía el nivel del colesterol un poquito alto. Los triglicéridos lo tenía al nivel. Le di las recomendaciones. Ahora vino con el colesterol, triglicéridos, la presión arterial, tiene el corazón grandísimo y no se cuidó. Por eso es que yo le digo a la gente que se cuide, que tenga cuidado. El médico me estaba diciendo eso, y después me dijo: porque ni yo me cuido. Yo le dije al médico: ¿cómo así? Me dice: yo soy joven todavía, he sufrido de la presión alta y no me he tomado los medicamentos y ya tengo el corazón grande. Ahí está. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, por no hacer las cosas
no atender las circunstancias, no atender las cosas como son, se crea que algo adicional. Ahora, si en este mundo, escúcheme bien, si en este mundo tenemos aflicciones, ¿sí o no? Hacemos las cosas bien porque Juan estaba haciendo las cosas bien, María y Marta hacían las cosas bien, de servir al Señor, y hay situaciones difíciles. ¿Cuánto más tenemos que cuidarnos? ¿Para qué? Para que con cosas que no están bien hechas no las hagamos para evitarnos circunstancias. Amén, amada iglesia. Porque el Señor nos ha provisto a nosotros de una orientación, de una palabra. Pero las crisis se dan. Y amada iglesia, dentro del reino de Dios, las circunstancias de parte del Señor no son dadas para que produzca una crisis interna. No, esa no es la intención del Señor. Es que asumamos la actitud correcta y venzamos la circunstancia. Y venzamos al Goliat que se pone al frente a enrostrarnos las circunstancias adversas. ¿Está claro, amada iglesia? Eso, ¿con qué? Con una actitud. Pero las crisis vienen. Ustedes han escuchado, ustedes recuerdan algún personaje que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Quién dijo eso? El mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús. Quien vino a hacer la voluntad perfecta. Claro que hay momentos difíciles. Y el Señor pasa por todo eso para identificándose con nosotros. Todos pasamos. Hay unas concepciones: es que yo estoy buscando al Señor y yo he hecho las cosas bien, por lo tanto no voy a pasar nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dice el Señor: ¿por qué no? Si eso está escrito. Pero es que a mí me gustaría que el Señor acabara con todo aquello que todavía no. ¿Por qué? Porque tenemos que ser esforzados y valientes y testificar en este mundo cómo son las cosas. Porque nosotros tenemos unas concepciones, escúchame bien, como el Señor le dijo a sus discípulos, pero a aquellos: bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Lucas 7, 23. Las señales las dan, pero dice: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Lo que está queriendo decir el Señor a los discípulos de Juan es esto: sé que Juan está preso y las cosas a ustedes no van a ser color de rosa. Habrá situaciones difíciles, pero bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que al permanecer en mí, lo que tiene que afrontar no sea un tropiezo. No sé si me estoy explicando. No, bienaventurado aquel que vea las cosas conforme a mi palabra. Amada iglesia, a veces se nos olvida de que Dios nos dio la capacidad para decidir. Él nos ha dado instrucciones. Váyase a Deuteronomio capítulo 30, por favor, y recuerde que Deuteronomio significa algo como la repetición de la ley. Es decir, es un recuento de todos los mensajes, de todas las enseñanzas que el Señor dio a través de Moisés a la generación que salió ¿de qué? De Egipto. Pero ya había una generación que no había sido testigo del poder de Dios en Egipto. ¿Cómo Dios? No, porque todas esas generaciones de 20 años hacia arriba que fueron testigos del poder de Dios en Egipto, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto. Por lo tanto, quienes iban a entrar a la tierra prometida es una generación que no vio cómo se abrió el Mar Rojo. ¿Está claro? No vio eso. Muchas cosas no las vio. Y el Señor viene y les dice a esa, les recuerda, Deuteronomio capítulo 30, del versículo 15:
En adelante dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que améis a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Mire el versículo 19, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues qué cosa: la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a la voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Mira el Señor. Y tenemos que tener claridad en cuanto a ello, ¿no? Le dice al pueblo: miren, aquí está esto y esto y esto y esto. El Señor nos dio la capacidad a nosotros de decidir. ¿Está claro? En otras palabras, yo decido. Dice el Señor: aquí está. Tienes la capacidad de decidir. Yo pongo delante de ti lo que te va a dar vida y bendición. Y pongo, aquí está delante de ti lo que te va a dar maldición y muerte. Escoge. Pero mira que yo te recomiendo que escojas lo que te da vida y bendición. Pero tú escoges. Hago una pregunta: ¿acaso no hizo Dios eso en Edén? Claro. Mira, aquí yo pongo delante de ti todo esto. De todo esto te puedes satisfacer. Solamente de esto no. Escoge. Y precisamente que escogió el hombre. Es lo que trajo maldición y muerte. ¿Era la voluntad de Dios eso? No. Lo que trajo crisis, lo que trajo ese tipo de cosas, aflicción, eso no estaba dentro del plan de Dios. Pero nosotros decidimos. Lo mismo el Señor nos está diciendo ahora: miren, el reino de Dios se ha acercado. Yo estoy trabajando en ustedes. El asunto es así, así, así. Dios no va a cambiar. Escuchen, mamá de iglesia, el Señor no va a cambiar su proyecto, su estatuto, porque el hecho de que yo le diga: Señor, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué tal que el Señor venga y diga: ángel fulano de tal, nombre de un ángel, convócame a una asamblea a todo mi pueblo, todos mis hijos? Ustedes se pueden imaginar eso. Uy, una asamblea. Entonces el Señor venga y diga: Benjamín, presente, ¿tú qué opinas de que esta parte que yo hice así sea de tal color? A mí me parece que es mejor de otro color, Señor. Ok, ángel tal que estás de secretario de la asamblea, anota ahí. Benjamín dijo: Jonathan, presente, Señor. Ok, ¿tú qué color dices? Otro, anota. Edgar, presente. ¿Tú qué opinas de esto? Yo no estoy de acuerdo. Anota, no está de acuerdo. Imagínese usted a dónde vamos a llegar. Esa asamblea no terminaría nunca. Siento que sí, jamás terminaría esa asamblea. ¿Cierto? Jamás terminaría esa asamblea. Y la pelea allí, que tal y cual, y tú dijiste, y tú por quién votaste, y tú votaste por azul, tú votaste por rojo, tú votaste por qué, porque no sé qué, qué tal. No, Dios no se pone en eso. Dios viene y decreta: así es el asunto. Yo no estoy de acuerdo. De malas. ¿De acuerdo?
Pues hijo, yo no voy a cambiar por eso, ¿sí o no? Qué pena, hijo, pero yo no voy a cambiar por eso. Imagínese, el mismo hijo de él diciendo: Padre, si es posible, ¿puedes cambiar esa parte del libreto que escribiste para mí? ¿Puedes cambiar esa partecita, Señor, para que yo no actúe en esa escena? Hijo, tú sabes que tienes que actuar así. Listo, Padre, que no se haga como yo quiero. ¿Saben ustedes por qué Dios no cambia? Porque Él sabe lo mejor para nosotros. Y gracias a Dios, Él es quien sabe. Y por eso Él nos dijo de antemano: aquí esta línea, no la pases, porque te va a traer crisis. Te va a traer crisis. Todas las naciones que han desechado a Dios están en crisis. Todas las naciones que una vez consideraron a Dios y después lo sacaron de sus constituciones, de sus leyes, están en crisis. Todas. Y nosotros tenemos que ser entendidos en cuanto a eso. Dejémonos de pensar, no seamos ilusos. Él es el Dios del universo. Él es el Rey de las naciones. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Cuántos damos un fuerte aplauso al Señor por ello? Él es quien gobierna. Eso no lo cambia nadie. Él es quien está sentado en el trono. Si yo llego a ser el presidente de una república, yo vengo a decir: Señor, yo voy a cambiar esto, que no sé qué dice el Señor. ¿Y qué? Eso no va a cambiar delante de mí. Lo que vas a meter es al pueblo en un problema. ¿Está claro? Está completamente claro cuál es el asunto. Y nosotros debemos dejarnos seguir por este lineamiento. Quiero tocar un puntico ahora porque al principio dije que Juan de pronto dijo: si yo no me hubiese puesto a hablar del rey, yo no, yo me hubiese quedado callado, no estuviera preso. Y muchas veces nosotros no tocamos temas para no complicarnos la vida porque nos crea una crisis. Y tengo que decirles algo, y los que conocemos nuestra denominación, los pastores de la IEC tenemos prohibido de hablar de política. Tenemos prohibido hablar de candidatos, de proselitismo. Pastor que haga eso lo sancionan. Sí. Pero tenemos la obligación de decirle al pueblo qué conviene y no conviene, sin dar nombres. ¿Está claro? Porque una vez alguien me dijo: ¿usted qué dice de tal candidato? Digo: estoy prohibido. No tengo, pero ¿usted qué dice? Si nosotros vemos que usted es un líder espiritual y debe orientarnos. Sí. Esto y esto. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? Dice: aquel líder de una nación que maldiga a Israel, no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque él dijo: maldito el que te maldiga y bendito te bendijere. Si usted, dentro de un abanico de posibilidades, ve a alguien allí que va en contra de Israel, descártenlo. No sé si me estoy explicando. Descártenlo. No lo haga. No apoye. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy alejando el reino. No sé si me estoy explicando. Porque entonces yo no estoy contribuyendo a que el reino de Dios venga a esta nación por mi decisión. Y le he estado diciendo a algunos: usted decide. Usted decide si dentro de un abanico de posibilidades hay unos candidatos que están casados con personas del mismo sexo, de cualquiera, porque hay varios, por parte y parte, mujer con mujer y hombre con... Usted decide si apoya a ese candidato. Usted decide. Yo ya decidí no apoyar, porque eso va en contra ¿de qué? No, pero es que tiene unas buenas ideas. No, pero es que usted conoce el espíritu de esa persona. Cuando usted apoya a esa persona, está queriendo darle el poder a esa persona para que legalice eso en toda la nación.
Y se lo he dicho a los jóvenes, o no se lo he dicho a los jóvenes, y no vengan después a venirle a estarle reclamando al Señor. No le vayan después a estarle llorando al Señor que sus hijos y sus nietos entonces estén con inclinaciones todas raras. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron y toda una cantidad de cosas porque ustedes apoyaron. Yo quiero ser libre delante del Señor, a seguir levantando las manos, adorándole. No sé si me estoy explicando, porque yo no estoy apoyando ese tipo de cosas. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo tengo la certeza que si yo apoyo ese tipo de cosas, va a crear crisis que no son la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando, amada iglesia. Pero el Señor nos dice: tú eliges, tú escoges, yo pongo delante de ti. Dice el Señor, y no me vengas a decir después, me engañó. ¿Qué me engañaron? Por favor, ¿quién dijo eso? Eva. Me engañaron. Me dijo, me prometió tal cosa y me engañó. No es que yo apoyé a tal persona y después que me engañó. Yo estaba pensando cuando estos jóvenes, lo hago con los jóvenes, no con el resto. Cuando me vengan con ese cuento, yo voy a rascarme la mano así. Pastor, ¿tiene rasquiña? Digo, no. Estoy ordenándola la mano que no se convierta en un volteajeta, que tenga el dominio propio por no coger. Si tú sabías, está claro, tú sabías. No me vengas a decir, ay, pero si tú sabías. Me estoy explicando. Una persona que tiene eso lo va a legalizar, porque eso es. Por favor, hagamos las cosas, decidamos para que realmente el reino de Dios sea el que se acerque, porque hay toda una pugna espiritual entre el reino de las tinieblas y Dios está peleando por sus hijos, porque quiere el bien. El Señor le dice a alguien esta mañana: tú no sabes cuánto he peleado por ti. Porque el diablo identificó cuánta gracia, don y virtud yo coloqué en ti, y ha querido destruir eso. Y te ha susurrado: pero yo he peleado por ti. Porque tú eres mía, te dice el Señor. Pero Él ha querido crear una crisis en ti. Pero yo he estado allí. Si se puede colocar de pie, por favor. Amado Dios, amado Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti. Te rogamos, bendito Señor, Dios Todopoderoso, que nos perdones por todas las veces que las circunstancias han emitido un mensaje que ha permeado nuestra mente y nuestro corazón, que nos ha hecho cuestionar si realmente tú me amas, si realmente tú eres mi pastor, si realmente tú has estado conmigo. Quiero ser de esos que nunca seamos considerados como que tú eres tropiezo, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos logrado comprender muchas veces que los que te aman a ti, todas las cosas ayudan a bien.
Juan, estando en la cárcel, tuvo crisis. Pero el concepto que tú tuviste, Señor, es que no se había levantado de mujer un profeta mayor que Juan. Y tú lo tenías en la lista de los mártires. Y que tu palabra dice cuán grande recompensa tienes tú para aquellos que se mantienen hasta el final siendo mártires por causa de tu reino. Tú has dado testimonio de muchos, bendito Señor, e incluso que han estado en hogueras, que los han acusado, Señor, siendo inocentes. Fue calcinado su cuerpo, y mientras eso sucedía, Señor, te alababan y te adoraban. Era un salmo, un cántico que salía de su mente y de su corazón. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú estás con nosotros, que tú nos amas, que tú estás peleando por nosotros, tú estás peleando por esta nación, estás peleando por tu iglesia, que tú nos amas, que tú eres nuestro pastor, que tú fundaste ICCD para tu gloria y tu honra, para que seamos edificados, Señor, en tu palabra y crezcamos, Señor, basados en ti, y que tú estás formando piedras preciosas y perlas en nuestro ser, y nos has dado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos. Y en esta mañana honramos, bendito Señor, Dios Todopoderoso, esa obra grande que con tu sangre nos has redimido, nos has perdonado y nos has hecho reyes y sacerdotes para tu gloria y tu honra, Señor. Vamos todos a decirle al Señor: nos has redimido para nuestro Dios, para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Señor, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. solo a Él, amada iglesia. Levante sus manos, levante sus manos. Al Cordero de gloria. Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios.
de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Oh, sí, Señor, te adoramos, te exaltamos. Al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Al Dios altísimo, Padre eterno, Amada iglesia, hay algo que el Señor exalta y valora en gran manera. Son aquellos hijos de Él que, a pesar de tener reconocimientos, títulos, eso, y disculpen la expresión, vale 5 delante del trono del Señor. Yo doy gracias a Dios por toda la iglesia cristiana Casa de Dios que tiene ese corazón humilde y que adoramos a Dios en medio de las circunstancias. Odontólogas, contadores públicos, ingenieros de sistemas, biólogos con maestría, ingenieros electrónicos, licenciados en música, ingenieros de sistemas, ingenieros civiles, abogados, ingenieros de sistemas, toda una diversidad. Por la gracia y la misericordia del Señor, 2 títulos profesionales y un posgrado. Y siempre lo he dicho, delante del Señor eso vale 5. No somos dignos, pero hay algo en nuestro corazón. Creemos en la palabra
Te animo, amada iglesia, creamos en la palabra. Personas que están en la puerta cuidando, abogados, jueces, ingenieros, esos. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Vamos a exaltarlo. Vamos, adórelo, exáltelo. Adoramos, Señor, te exaltamos. Al que vive y reina. Dios altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Dios altísimo.